Una de las cosas que más me ha sorprendido en estos días es que tú sabes que la gente edifica hoy en día su realidad en función a la virtualidad. O sea, la gente toma decisiones, busca tendencias o vertientes en los influencers, la gente que dan información, sea entretenimiento, información que puede considerarse interesante o viable para el consumo. En estos días, creo que se llama el Dr. Biter, una persona que yo sigo, me parece muy interesante. Él es un médico, creo que de origen, no sé si colombiano, y él es muy enfocado a la parte de la dieta cetogénica, que una es la dieta, yo diría dieta o forma de comer, que tiene comprobado, o sea, eso es algo de más de un siglo, que tiene importantes aplicaciones terapéuticas para trastornos de declive cognitivo. Interesante. No, para que tú sepas, se sabe que personas con Alzheimer, demencia senil, algunos cáncer, cuando hacemos una dieta de restricción calórica y eliminamos completamente los azúcares e inducimos un estado de cetosis, la enfermedad se pone en remisión o puede hasta revertirse a cierto grado. Inclusive se usa. Y esta dieta, no es el tema de hoy, pero para que puedas entender el caso de este señor, estas dietas inclusive se utilizaron o entre comillas, se inventó esa forma de comer cuando hace un siglo atrás los niños con ataque de epilepsia no respondían a los tratamientos. Haciendo múltiples pruebas, se le indujo un ayuno constante de 4 o 5 días y vieron que los niños dejaron de tener ataque de epilepsia. Cuando fueron introduciendo algunos alimentos, vieron que los ataques de epilepsia volvían, pero no volvían cuando eran grasas o proteínas. Sino cuando eran azúcares. Cuando eran azúcares, ¿ok? Es un tema que incluso yo lo he abordado en otro podcast, pero el caso de este señor, de este doctor, que merece todo el respeto del mundo y creo un 99.0%, porque lo que él dice definitivamente para el enfoque terapéutico sirve, pero él subió una publicación muy interesante en estos días. Y él es muy de poner en una pizarra el contenido de los macronutrientes o la composición de las azúcares. Y él decía en esta publicación en Instagram, y mucha gente me taguió, que él decía que, por ejemplo, de la miel de abejas y el azúcar, por la composición de fructosa y sucralosa, la azúcar era mejor que la miel de abeja. Azúcar refinada. Sí, refinada. Azúcar. Y yo siempre me pregunto, está bien, pero mejor para quién, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, si hacemos un análisis no apasionado, sino real, no creo que una gente se tome un galón de miel de abeja al día. Imposible. Pero la gente en el día entero consume muchos alimentos que aportan de forma oculta azúcar. Es lo primero. Esa es la parte que tiene que ver con el aporte de las cantidades. Ahora, cuando yo he analizado, porque me apasiona mucho todo lo que tiene que ver con alimentos reales, y algo que es fundamental para recuperar la salud a través de los alimentos es evitar todo aquello que ha sido procesado y punto. Indiscutible. Te puedo decir, no que lo leí, que me lo contaron, que lo veo día a día. Si la alimentación es la correcta, casi todas las enfermedades crónicas, todas. Crónica quiere decir que no naciste con ella, sino que vienen poco a poco latentes, como síndrome metabólico, la aparición a veces de Alzheimer, hipertensión. Enfermedades crónicas y catastróficas, creo que te he oído hablar. Sí. Okay. Y ya catastrófica es cuando tú llegas a un cáncer. Pero hay ciertos marcadores previos que van llevando a la enfermedad, que pueden ser medibles, no en todos los casos, por Dios. Pero el mensaje es que con la alimentación correcta se pueden tratar las enfermedades. Se pueden frenar, se pueden revertir hasta cierto punto y podrían hasta curarse a un 85%. Y es algo que también lo habla mucho el doctor Mark Hyman, el director del Instituto de Medicina Funcional, pero vamos con la miel. Yo trabajo mucho con la parte de hormonas para llegar a la miel. La miel, en este caso, tiene inclusive un polifenol que se llama crisín, que es considerado uno de los mejores agentes para evitar los trastornos de hormonas que conllevan o podrían llevar, es multifactorial, pero desde el punto de vista hormonal, algunos tipos de cáncer que dependen de estrógenos. La miel de abeja. Interesante. Aparte, cuando tú miras el constituyente, se sabe hoy en día que la miel tiene, creo yo, y ese es el tema que vamos a hablar con ustedes, tiene propiedades que aún no se descubren. Porque como algo que cuando tú analizas de dónde viene,
sea, un insecto. O sea, hay que como ponerse a entender eso. O sea, como un insecto que tiene una estructura tan perfecta donde hay papeles muy específicos, hay un trabajo de colectividad que ni siquiera los seres humanos lo podemos mantener con esa perfección, pueden crear algo como la miel. Tan perfecto. Le doy la bienvenida a Vida Sana con Juan Carlos Simón y como de costumbre me gustaría que ustedes mismas se presenten, por favor. Bueno, mi nombre es Lisette Sanz, junto con mi hija Teresa Villanueva. Somos apicultoras, productoras de una miel que ya está en el mercado y que la desarrollamos como una miel totalmente orgánica. Es decir, esa miel no es mezclada, esa miel es cultivada y cosechada por nosotras mismas, ¿no? Uh-huh. Y la miel, lo dije ya, más miel cruda. Ahí me perdí. Hola, yo me llamo Teresa Villanueva. Teresa, sin miedo, esto es una conversación sí. o con un té con miel, no, o una copita de vino, un café o un vaso de agua. Sí, yo me voy a ir soltando, como que al principio voy tranquilo. A chipear, pero... hola, yo me llamo Teresa Villanueva, yo soy la apicultora de Emas Miel Cruda. Nosotros realmente aplicamos una apicultura sostenible. Eso quiere decir que le damos prioridad al bienestar de la colmena y el medio ambiente. Luego viene lo que es la producción. Eso es lo secundario, realmente. Le extraemos la miel y otros productos a la colmena, pero dejándole su porción de miel, polen y demás. Realmente nosotros lo que queremos es brindar a nuestros clientes una miel totalmente cruda, recolectada por abejas, y ellas recolectan flores de plantas silvestres. Porque cuando hablamos de siembras monoflorales, ahí utilizan pesticidas, herbicidas, y eso afecta la calidad de la miel. Entonces, mira que yo no sabía eso, qué interesante, ¿eh? Sí, entonces realmente después tú estás consumiendo esos químicos. Tú sabes que te comentaba antes de comenzar el podcast, cuando te fui a recibir allá abajo, de que Juan Carlos Simón, creo que fue en el 92 o el 94, nosotros teníamos un proyecto no muy grande, pequeñito, a lo mejor no sé si eran 400 tareas. Estamos hablando de eso, por Dios. Cuando la tarea tú comprabas un pedazo de 5 tareas por 3,000 o 2,000 pesos o 500 pesos por San Cristóbal. Y mi padre tenía un proyecto de cultivar para cosechar mangos y aguacates. Y entonces, por esa razón, yo me motivé, claro, incentivado por ellos, y tomé un curso de apicultura. Ah, pero qué bien. Sí. Y yo lo hice fue en ese momento el Banco Agrícola. Uh-huh. Estaba incentivando la apicultura. Sí, a la apicultura. Y yo tenía un departamento, si más no recuerdo, que se llama Departamento de Miel y Leche, o Leche y Miel. Se llamaba así mismo. Y era una pequeña oficinita. Qué lindo. Y el encargado, que ni recuerdo el nombre de ese momento, que era el encargado del entrenamiento, era un tipo, parecía hasta hindú. Este tipo dominicano moreno, pero con un pelo crespo, o sea, entre cuerpo, o sea, más o menos. Y, como casilla. Sí. Y yo recuerdo que nos pasamos 3 días consecutivos en unas lomas de Bonao. Inclusive en aquel momento lo que nos sirvió para ver cómo extraían la miel de la forma mecánica era el apiario, la miel Cohen. Sí, que era muy famosa. Que ellos tenían la recolección la tenían en Gascue, yo recuerdo. No recuerdo en qué calle. En Gascue, exactamente. Y yo recuerdo haber ido allá. Y es tan apasionante. Y una de las cosas que a mí me trajo a comenzar a indagar aquí en Traer para acá, y mi amigo Miguel Báez fue que me recomendó a ustedes, el teléfono suyo, un amigo de años, que incluso él tiene su proyectico familiar, ni siquiera para venta de consumo de miel, o sea, ese es su hobby, él es comerciante. Y entonces la idea es nosotros poder, Antonio que me acompaña en el día de hoy y ustedes, es hablar de la miel, que la gente se entere cómo se produce la miel, cuáles son los procesos, cómo se organizan la colmena, etcétera. Y cuáles son los beneficios reales, porque te reitero que ahora mismo con toda la información o desorientación o desinformación que hay, le quitamos valor a lo que en realidad al ser humano más le conviene. Para darte una idea general, que me gusta aprovechar esto también para poner mis paréntesis, hablaba con Antonio que todo lo que nosotros vamos viendo hoy en día, que se va construyendo como bien para la colectividad a través incluso de los journals o las publicaciones médicas,
distan mucho en realidad de las cosas que necesitamos para ser seres humanos robustos y completamente independientes de un sistema que se alimenta por las farmacéuticas y de gentes que tienen enfermedades o crónicas o ya agudas como enfermedades degenerativas como cáncer, etc. Es un tema que a veces me cuesta que me tumben el podcast, pero la verdad, o sea, y yo siempre lo he dicho, o sea, lo hablaba con Antonio, el hecho de que los médicos son tan importantes porque te diagnostican que no lo quiera Dios o tiene un cuadro de un infarto o te tocó tener que vivir la experiencia de tener un cáncer. Bueno, de inmediato, o sea, si es quirúrgico, o sea, tiene que ir al quirófano y yo no lo puedo hacer ni tú con tu apiario. Tiene que ir un médico. Sí. Ahora, ¿qué resulta? Tenemos que entender que todo aquello que viene de la clínica tradicional, el interés en realidad no es, oye la palabra, curarte o asistirte con la alimentación, punto. Cuando tú ves que me mandan dietas que mandan a los diabéticos en el centro de diabetes, le mandan que el mejor aceite son aceites proinflamatorios que están asociados a inmunosupresión y diabetes, como girasol, canola, etcétera. Te mandan galletas, pan integral. Todo eso promueve más inflamación y más enfermedad. Pero eso es parte del proceso de cada quien. O sea, la idea es que el sol sale para todo el mundo. Pero hablábamos, por ejemplo, cómo especialmente el ataque a la alimentación de los niños. Mi hija Numabela, ella me dice, papá, dame miel. O sea, su postre es la miel. Qué linda. Y ella pide mucho, papá, dame yogur. Yo le compro yogur crudo, de leche cruda de cabra, con miel. Le ayuda a dormir incluso mucho mejor. Pero fíjate como tú hablas a veces con un médico que él no lo hace de maldad. Él viene por un proceso de entrenamiento que es subsidiado y patrocinado por las farmacéuticas. Y las farmacéuticas viven del enfermo. Como el que vende cocaína vive del adicto. Correcto. Y el que vende hierba vive del que fuma. Y el que vende vino, porque hay que decir la verdad, vive del que yo consumo vino. Ahora, que yo consuma vino no implica que yo tenga que justificar mi adicción al vino. No es adicción porque lo puedo dejar de tomar cualquier día, aunque a veces me hace falta porque me gusta mucho, lo disfruto. Pero el hecho de que yo haga algo no implica que yo tenga que justificarlo con una mentira. Que el vino es saludable. Bueno, los estudios dicen que sí, una copita, 1 o 3 veces a la semana, no una botella ni media botella diaria. Y me lo voy a seguir tomando. Entonces, eso aplica al caso de la miel. Bueno, es curioso lo que tú estás hablando, porque precisamente Teresa y yo ayer hablábamos de eso. Es justo que cuando tú vas a comprar un producto, te digan exactamente qué es lo que tiene o no. Claro. Y tú decides si lo coges o lo dejas. En el caso de la miel resulta ser que tú vas y la etiqueta de cualquier miel te la venden como 100% natural, miel. Lo cual no es verdad, pura, sí. Lo cual no es cierto y es algo que tenemos que luchar contra eso. Porque, ¿por qué? O sea, si yo quiero un sirope de maíz con miel y eso es lo que me gusta consumir, pues dímelo y yo me lo tomo. Claro. Pero no me digas que la miel que yo estoy comprando para el uso que yo le quiera dar es natural. Y resulta no, que es mezclada. Claro, es un engaño. Es un engaño. Es curioso además, ¿no? Y cómo eso está también muy relacionado con esa desconexión del ser humano de la naturaleza, ¿no? Correcto. Pero cuando no entendemos de dónde vienen las cosas, somos muy fáciles de engañar. Claro. Entonces, cuando uno entiende un poco, ¿no? Además las abejas, que son animales fascinantes, ¿no? El cómo... Bueno, de hecho, el hexágono ya sabemos que es la forma más eficiente de rellenar un espacio. Ajá. Eso lo descubrieron las abejas hace ya miles de años, ¿no? En base al ensayo y error, que es lo que hemos perdido también ahora, ¿no? Ser capaces de aprender de la experiencia. Entonces, yo creo que es muy interesante, ¿no? El ver de dónde viene la miel, porque al final entender de dónde vienen los procesos es lo que nos hace un poco conscientes y más difíciles de engañar, ¿no? Sí, y algo que yo digo, yo trato de ponerlo mucho más sencillo. Yo trato de no complicarlo porque a veces cuando me voy en la parte técnica yo sé que no todo el mundo puede entender. Digo, yo lo hago también a veces para fomentar que la gente quiera investigar, que le dé curiosidad que yo estoy diciendo, anótalo y a tu tarea. Porque solamente cuando podemos incrementar la capacidad de tener más respuestas, incrementamos más el sentido crítico. Pero el mensaje que le comentaba, incluso hablamos nosotros, que hoy tenemos seres humanos, especialmente niños, que consumen alimentos que ni siquiera han visto de dónde vienen y cómo se ven en su estado natural. ¿Tú entiendes? Correcto. Entonces, me pasa mucho, cuando yo voy a Estados Unidos, yo viajo mucho a Estados Unidos. Bueno, voy a dejar de viajar tanto ahora porque ya mi hija viene a vivir en el día de mañana para acá, para República Dominicana, que es la razón por la cual yo iba casi todos los meses a verla. Es el hecho de que no importa qué tan bien tú elijas los alimentos, no importa, vegetales o algo.
a mí se me manifiesta siempre con algún tipo de inflamación, es porque todo tiene algo que la mano humana va a tocar para adulterarlo. Es correcto. Tú compras un vegetal supuestamente 100% orgánico y tú sabes que te das cuenta que se ven como perfectos, como que brillan. Con un tamaño enorme. Y es que lo fumigan para darle... Bueno, fumigar no perdón, no quiero decir que insecticida, pero le echan algo artificial para aumentar el color. Y no solo eso, yo no sé si tú te has dado cuenta que en mi época, por ejemplo, los mangos, bueno, teníamos mango de mayo a julio. Y eso era una maravilla. Y ya después de julio ya no habían mangos, era épocas de mango. Y aguacate. Y aguacate, y tamarindo. Y níspero, y zapote. Guanábanas. En mi casa de mis padres había matas de guanábana, de mango. Y era divino cogerlo de la mata, hacer jugo. Y de una vez sabíamos de dónde venía. Ahora tú tienes mango el año entero. Tú tienes vegetales el año entero que tú decías antes, pero bueno, ¿y esto qué es? ¿Entiendes? Yo quiero que tú me cuentes de dónde viene, que hablan un poco de ti, y de dónde viene esa pasión. Digamos que esa iniciativa, y luego cuando vemos y descubrimos lo maravilloso que es algo que nos gusta, se convierte en pasión. ¿De dónde viene? Bueno, desde pequeña yo amaba la naturaleza, los animales, y yo quería ser veterinaria. Pero resulta que la medicina a mí no me gusta. Entonces yo dije, no, yo no voy a estudiar veterinaria, yo quiero hacer algo que tenga que ver con el campo y que no perjudique el medio ambiente y que no sea como algo para abusar del cliente. Yo no quiero engañar a las personas, yo quiero brindarles algo de calidad. Entonces, bueno, surgió el tema de las abejas, porque las abejas ¿Cómo surgió? ¿De dónde viene la idea? La idea vino... Yo primero pensé en siembras y no me resultaba, como que pensé en siembra hidropónica, en orquídeas y eso, entonces... Es que es muy atípico, o sea... Sí, es totalmente atípico. Sí, una niña, digo, tú eres toda una mujer, pero tú prácticamente tienes casi la edad de mi hija Natalia y tienes la edad de mi hijo, el varón Miguel. Mis hijos son mi adoración. Es el hecho de que como una persona como tú, que pertenece a una generación tan distinta a aquellos que buscamos la naturaleza. Porque en mi caso particular yo estoy prácticamente ipso facto, Dios mediante, en las próximas semanas adquiriendo algo de tierra, no mucho, porque no tengo los recursos para hacer algo de explotación, para yo dedicarme en algo, así como tú lo estás o se te manifestó en un momento, yo quiero hacerlo ahora. Pero es porque yo sé que viene una crisis alimentaria y quiero tener algo para yo poder, cuando digan que no haya carne, yo tener donde yo poder coger una gallina o tener mis animales, o tener una esquina plátanos, rulo, guineo, huevos, yuca, guandules, y etcétera, tú sabes. Cuéntame, ¿de dónde esa es la viene idea eso? que tenemos también de tener una finca y sembrar vegetales, tener abejas, tener animales y ser independiente de producir nuestra propia, vamos a decir, comida orgánica. O sea, como se hacía antes. Entonces, ¿de dónde viene eso? Quiero que la gente entienda quién tú eres. ¿Qué te llevó? ¿Por qué la idea de las abejas? La idea de las abejas fue una idea que me surgió así, de repente. O sea, yo pensé en las abejas. O sea, no te sabría explicar exactamente por qué. Fue una idea que me surgió. ¿Y cómo la desarrollaste entonces? Entonces, me vino esa curiosidad de las abejas y empecé a buscar. Y conocí a un apicultor que me dio clases personales. Y ahí fui aprendiendo del mundo de las abejas. Luego de ese curso que tomé, ahí compré mis colmenas. Y empecé la práctica a trabajar con las abejas. Y realmente ahí fue que aprendí de verdad del mundo de las abejas, con la práctica. O sea, ahí fue que yo me enamoré de ellas. Porque es bueno que tú sepas que es ella que hace su trabajo. Es decir, sí, ella es la que entra a la colmena. Ella es la que dice que entiende a sus abejas. ¿Entiendes? No es un técnico que viene y que dice, no, ella se mete. Y en muchos casos ella me ha dicho, mami, sal que se están molestando. Sí. Se están poniendo agresivas. Sí, yo percibo la energía de ellas y viceversa. O sea, ellas perciben cuando yo estoy irritada, ellas se incomodan. Incluso yo cuando hice el curso para ser apicultor, con lo cual cogí el curso, pero nunca lo he practicado, o sea que no soy apicultor, es el hecho de que decían, por ejemplo, cómo los colores de la ropa, algún tipo de perfume o algo afectaba en realidad la reacción de las abejas. ¿Y qué comes también? Por ejemplo.
El guineo. Si uno come guineo, o sea, yo no puedo comer guineo porque, o sea, el guineo produce una feromona en el cuerpo que es parecida a la de ataque, o sea, a la que es como peligro. Entonces ellas atacan a la persona con ese olor. Hablan un poco de las abejas, cómo se estructura. Las abejas tienen 3 miembros. Está la abeja reina, la abeja obrera y el zángano. El zángano es macho y las otras son mujeres. El único macho de la colmena. El único macho. Entonces... Bueno, esperemos que no llegue ahí la agenda de género y llegue un zángano a decir que no, que es lo que es obrera, ¿verdad que sí? Sí, no, una obrera trans. No, digo, yo no sé. Yo me siento, yo soy zángano, pero tengo esa sensación de ser obrera. Yo soy zángano, pero siento que estoy habitando el cuerpo equivocado. No, sigamos. La colmena, entonces. Bueno. No, y a mí me da risa porque el zángano, el único trabajo importante que tiene es fecundar a la reina. Y cuando fecunda a la reina se muere inmediatamente. Ajá. Qué vida más espectacular. Sí. Entonces, a mí me da mucha risa porque es un mundo de mujeres. O sea, es un mundo feminista. Pero se parece a mi negocio. Yo creo que yo soy el único varón que trabaja en la parte de la clínica. Después tengo un equipo de mujeres espectaculares. Pero tú sabes algo, cuéntale del vuelo nupcial. Sí, por favor. Ajá. Sí. Imagínate que tú estás dando una charla donde tú vas a nuestro público a mostrarle, o digamos que a describir, como si fuera un cuento, cuál es el proceso de tú comprar la colmena y tú desarrollar al punto cacambiel. Ok, ¿tú quieres que te cuente de cuando compro la colmena a la extracción? A cómo si una persona aquí quiere coger y hacer empatía contigo y quiere despertar de un sistema que nos tiene aniquilado en la virtualidad y quiere recurrir a lo que nos hace más humanos, que es la naturaleza, y no tanto desde el punto de vista comercial, ya sabemos que cogiste el curso, sino tu historia, comprar la colmena y cómo tú llevas, y cómo tú lo llevas, y cómo esa estructura tan perfecta, equilibrada del zángano, la obrera y la reina, hace que crezca la colmena, se incremente el número de las obreras, para luego el milagro de la miel. Qué lindo. Sí. Bueno, mira, la colmena, ellas trabajan en equipo. Como le había dicho, está el zángano, abeja reina y la obrera. La abeja reina es la que mantiene la colmena viva. Ella pone de 2.500 huevos al día. En época de mucha floración. En época de flujo de néctar. Flujo cuando estamos en temporada de floración. Porque hay temporadas que no hay. Hay temporadas que es muy bajito. Bueno, la cosa es que ella es la que mantiene la colmena viva. Poniendo 2.500 huevos diarios. Qué interesante, Antonio. Entonces, las obreras se encargan de cuidar de la colmena y alimentarla. Ellas, en el momento que nacen, hasta morir, ellas duran 42 días vivas. Su primer trabajo es alimentar a la reina desde que nacen con jalea real. Ellas producen eso en una glándula que tienen en la cabeza. Entonces, alimentan también a las larvas y huevos. Luego, ellas se encargan de limpiar la colmena y de recibir las abejas que vienen de fuera, recibir la miel, el néctar que ellas traen en el buche malario. Ellas se pasan ese néctar y lo van descomponiendo con unas enzimas. Luego, la van almacenando en los panales. Después de eso, la abeja obrera también se encarga de cuidar la colmena y luego lo último es salir a pecorear. Así que dicen en el campo, a pecorear. ¿Qué es pecorear? Es polinizar. Ellas salen a recolectar néctar de las flores y polen. Así ellas polinizan las plantas. Entonces, ese es el último trabajo. Ese proceso. Te digo por qué. Porque a mí lo que me motivó o me llevó a hacer en aquel momento el curso de apicultura era porque queríamos poner unas colmenas, unos panales o unos cajones en toda la propiedad para
eso, para polinizar. Para la polinización. Entonces, ¿en qué consiste? O sea, ¿por qué es que es conveniente, por ejemplo, en la agricultura, tener colmenas? ¿Cuál es ellas son las más eficientes. ¿Qué acontece en ese sentido? Ellas son las más efectivas polinizando. Ellas polinizan el 80% de las plantas. Y realmente es eso. Ellas van y llegan a las flores con el movimiento de recolectar el néctar y el polen. Ellas saltan de flor en flor y eso va polinizando las flores de alrededor. ¿Qué es polinizar? Digamos que fecundar la flor. Fecundar la flor, exactamente. Sí, porque yo recuerdo cuando en nuestra época que daban clases reales de naturaleza. Sí. Natural. Exacto. Naturales. Yo recuerdo que nos explicaban que a los niños no le dan nada de eso ahora mismo. Para nada. Que las flores, a través del efecto del viento, esparcían y iban entonces fecundando otras flores. Sí, esa es otra forma de polinización. Y estaba la otra parte, que es lo que tiene que ver con la asistencia de la abejita, que va a buscar y con las patitas se le impregnan, vuelan, cuando van a la otra, entonces ahí dejan lo que sería el efecto del polen. Exacto. El polen en la otra flor. Claro. Ellas son las más efectivas polinizando, porque existen otros polinizadores, pero realmente las abejas son muy efectivas, las más efectivas. Y se dice que si las abejas desaparecieran, no tuviéramos alimentos en el mundo, porque ellas polinizan el 80% de los alimentos que consumimos en nuestra mesa. Tú sabes que eso siempre se ha dicho, bueno, no siempre se ha escuchado, yo he escuchado varias personas, por Dios, no le he puesto tampoco he profundizado que dicen que si se acaban las abejas, prácticamente podría acabarse eventualmente la humanidad, dice. Es correcto. Es correcto. Otro tema que también quería que tú tienes podrías ayudarme a orientar. Se dice que, por ejemplo, lo que tiene que ver con los campos electromagnéticos afecta a las abejas. Las antenas de 5G, ese tipo de cosas. Sí. Yo creo que las desorienta, realmente. Eso es lo que tenemos entendido. No es algo que nosotros dominamos. Sí, pero los otros apicultores dicen como que las desorientan. Son muy sensibles a las frecuencias, ¿no? Sí. Eso, vamos. Sí. Que todos lo somos, lo que pasa es que ellas lo manifiestan, ¿no? De una manera muy visual. Acuérdate que ellas salen y picorean a 3 kilómetros de distancia y tienen una capacidad de regresar a su colmena. Ellas pueden recorrer hasta 10 kilómetros de distancia. Sí, entonces ellas saben de matemáticas, dominan el tiempo y la astrología. O sea, ellas, para encontrar esas flores que están a 3 kilómetros de su colmena, ellas, una abeja encuentra el lugar. Entonces ella regresa a la colmena y por una coreografía, ella le enseña a sus hermanas dónde está la flor. Joder, coño. Es como un baile. Es como un baile que hacen. Sí, para anunciar dónde encontraron el polen. O sea, que se comunican de forma muy efectiva. Exactamente. Con posicionamiento global prácticamente. Exactamente. Si le parece, maestro, que yo creo que es súper interesante el funcionamiento un poco de una colmena, para que entendamos un poco, ¿no? Porque yo, por ejemplo, había escuchado que, o sea, cada abeja come en función de lo que contribuye a la colmena. Es decir, el zángano tiene que buscarse su propia comida porque la contribución a la colmena no es muy grande. Sin embargo, las obreras tienen derecho a comer porque son la base de esa colmena y luego la reina es la que come la jalea real, ¿no? El néctar, porque es la que da vida a la colmena. Ella solo come jalea real, la reina. Y el zángano, lo que sucede es que cuando se pasa la época de fecundación de reina y de mucha floración, las abejas no permiten que ellos vuelvan a entrar a la colmena porque no hay suficiente alimento. Entonces ellos mueren de hambre. Ajá, lo sacan de la colmena. Fíjate que me interesa, o sea, me encuentro tan fascinante el tema por el hecho que quienes estamos despiertos, a lo mejor también estamos ciegos y no nos damos cuenta, que vemos que el mundo lo quieren mover ahora con el asunto de la Agenda 2030, lo quieren mover a un comunismo global. Y el comunismo no hace justicia al grado de trabajo y esfuerzo que hace cada ser humano para aportar al colectivo o la empatía social. Fíjate como, por ejemplo, en los gobiernos de izquierda o medio centro izquierda,
lo que hacen es que la contribución de quien trabaja sirva para alimentar a los zánganos, desde el punto de vista de la productividad. Es un símil perfecto. Sí, o sea, entonces fíjate cómo la organización es lo que permite que una especie pueda perpetuar. Entonces, ¿en qué dirección vamos los seres humanos? Yo creo que tenemos tanto que aprender de la colmena, y yo creo que una de las cosas que podría dar sentido, especialmente a los niños, que lo hablamos al principio antes de comenzar a grabar, era el hecho de que mientras más exposición y exposición a la naturaleza y entender el escalafón que tiene que ver con la jerarquía de la naturaleza, el funcionamiento de cada especie para mantener un ecosistema equilibrado, da entendimiento sencillo, sin retórica basura, de lo que el ser humano debería de hacer para perpetuar como especie en consonancia con su ecosistema o su ambiente. Es que la colmena es perfecta. O sea, el funcionamiento es perfecto, la contribución de cada miembro es perfecta. Cada quien sabe lo que tiene que hacer y lo ejecuta. Tú sabes que yo digo que es una colaboración preciosa. Tú sabes que yo digo que la salvación es individual. Sí. Me refiero a nosotros los seres humanos. Porque nosotros los seres humanos creemos contar con nuestra verdad, pero la verdad en realidad no es el resultado de una observación, sentido crítico y aprender de la experiencia tuya o la ajena, ¿verdad? Hoy en día nadie se atreve a cuestionar un fenómeno que dé resultado. Por ejemplo, me pasa mucho en mi profesión. Mi profesión, yo lo que hago, yo no compito, lo que yo hago es la parte de nutrición, que es la parte que me apasiona. Yo hago ejercicio hace muchísimos años y tengo un centro de entrenamiento, pero me he vertido en los últimos 15 años a educarme en la parte de entender cómo las abejas, y me lleva al tema de hoy, es que a través de muchos años de observación he visto que independientemente de lo que diga un envase, lo que diga la publicidad, lo que diga el journal médico, lo que diga Harvard Medical Institute, si yo veo sencillo que me recomiendan algo que no viene de la naturaleza y quiere satanizar algo que viene de la naturaleza, ya yo sé que estoy leyendo en el lugar equivocado. Sí. Entonces, cuando yo digo que la salvación es individual, es el hecho de que, por ejemplo, en mi caso particular, yo trato a través de los alimentos que las personas puedan recuperar su salud. Pero no es tanto qué hacer, sino qué alimentos remover que no están haciendo daño. Esa es mi filosofía clara. Claro. Ahora, cuando yo digo que la salvación es individual, no me refiero a la individualidad egocentrista del ser humano, de su individualidad per se. Que es el egocentrismo, dicen que es la enfermedad de hoy día, ¿no? Sino es lo siguiente. Yo trato a mi círculo, porque todos tenemos algún tipo de relación de un pequeño universo. Todos tenemos un universo de conocidos. Entonces, viene el mensaje. Si yo cojo ese patrón de formación, ese patrón de conducta de las abejas, su organización, cómo se ponen papeles muy definidos, cómo en función a esos papeles existe una jerarquía de prioridad, y yo, eso que me enseña la naturaleza, no la retórica basura que vemos hoy en día, la barbarie, la asquerosidad que vemos hoy en día, que es lo que alimenta el discernimiento de la mayoría de los jóvenes, no todos, claro está, por Dios, o sea... Y yo me fijo en eso y utilizo eso como un punto de referencia para yo formar, por ejemplo, mi seno familiar. Dentro de mi individualidad familiar, voy a crear entes con capacidad de transmitir eventualmente, no por lo que yo digo, sino por el ejemplo, lo mismo que pasa. Sí. Entonces, yo siempre he dicho, cuando le he comentado a otras personas, es cuando tú tengas dudas de algo, recurre a la naturaleza. Es correcto, sí. Que el sol hace daño. Bueno, si hiciera daño, los perros no se pusieran en una hora muy específica con las bolas para arriba a coger sol. Es que todo en exceso hace daño también. Sí, pero... Hay que buscar un equilibrio. Pero fíjate, donde viene todo esto es que todo aquello que viene de un medio de comunicación justificado por aquella institución global que quiere ser el médico de todos, el objetivo no es que estemos bien, es que seamos dependientes de un sistema parasitario como la película de Matrix, que salió en el 2000, donde... lo que hacen es entretenerte con virtualidad para cambiar tu discernimiento hacia dónde debe ser dirigida el esfuerzo a la realidad. Si tú coges el Animal Planet y te pones a ver el comportamiento de los animales que no están en cautiverio, es perfecto su estructura y cómo responde de una forma equilibrada a una cadena alimenticia, una conducta. Pero ya no nos enseñan eso, porque no quiere que tengamos un poco de discernimiento
de lo que en muchas filosofías religiosas se considera como el verdadero Dios, que es la madre naturaleza. Entonces, donde viene el mensaje es que es tan interesante lo que ustedes comparten con nosotros y con nuestros seguidores, que solamente con indagar un poquitito de cómo se comportan estos seres tan espectaculares, tendríamos muchas respuestas a momentos tan difíciles donde lo que abunda es la confusión. Es así. Incluso es tan agradable porque la miel cambia de color, de textura y de sabor, según la temporada. Zona y floración. Zona y floración. Es decir, una miel que tú veas en el supermercado estática, perdón por decir eso. Con el mismo color. Con el mismo color, con la misma textura. Sabor. No obligatoriamente tiene que ser una miel mezclada. Adulterada, ¿verdad que sí? Adulterada. ¿Por qué? Porque yo te puedo vender esta miel ahora o traer esta miel que la ves un poco oscura. Y dentro de 2 meses tú me dices, Liceo, Teresa, quiero la misma miel. Te voy a decir, no te la puedo tener, porque la floración es diferente. Sí, por la temporada. Esta miel es de temporada de verano. Y tiende a ser ámbar. La de primavera... Perdón, Teresa, en esa abundan cítricos. Sí, ahí abundan te iba a comentar cuando tú termines. Me decías que la de verano y la de primavera. Sí, nosotros producimos 3 veces al año. Está la producción de la temporada de primavera, la de verano y la de invierno. Las 3 mieles son de diferente color, sabor y textura. Mira, por ejemplo, esta miel, la de ámbar, las abejas recolectaron néctar de las plantas de limoncillo, cítrico, sí. Limoncillo, acacia, tamarindo. Entonces, esta miel, por ejemplo, ya que tiene acacia, tiene mucha floración de acacia, las propiedades cambian. Por ejemplo, la miel de acacia tiende a ser una miel con propiedades digestivas. Donde está mi apiario ubicado hay mucha acacia. ¿Dónde está ubicado? En Pedro Brán, en el kilómetro 32 de la autopista Duarte. Todos pasamos por ahí cuando vamos para el Cibao. Exactamente. Y las floraciones de ahí son muy abundantes y silvestres. Entonces, allá hay mucha acacia. Y la acacia tiene ese beneficio de que la miel sale con beneficios digestivos. O sea, te ayuda a la digestión. Yo creo que tú deberías de comenzar a escribir tu primer manual sobre apicultura. Qué lindo. Sí. Eso le digo yo, que haga. Tú deberías, es bien sencillo. O sea, exactamente lo que tú me acabas de decir. Si no tienes la capacidad que me pasa a mí de escribir tan rápido como pienso, lo grabas. Sí. Inclusive podrías conseguirte un ghostwriter o alguien que escriba mientras tú vas hablando. Y la forma de tú hacer tu primer libro es poner, primero, que es lo más importante, mi historia, cómo todo comienza. Bellísimo, claro. Luego, oye bien, tercero, qué aprendí de ellas, cómo interactúo con ellas y hacia dónde pienso llevar el mundo con mi colaboración. Sí. Tú tienes los capítulos y tú agarras y buscas una persona que puede escribir bastante rápido, tú lo grabas y comienzas a hablar como si fuera un diálogo y luego tienes tu primer libro. Sí. Porque eso que tú tienes que compartirlo. Eso no se puede quedar. Yo siempre se lo digo. Yo siempre he dicho, que le comentaba también a Antonio, un don solo es un don cuando tú no deseas nada para el resto que tú no desees para ti. Entonces creo que necesitamos personas que tengan la capacidad, no es una capacidad, que logren despertar, porque las personas que están dormidas no saben que están en letargo. Es reconocer que hay un mundo que va más allá del Netflix, que va más allá de fumar juca, o prestar seguimiento a la vida íntima de Daddy Yankee, o la vida íntima, lo que hace, o que el zapato que se compró, la farándula. Y tenemos que entender que eso es pan y circo para la plebe, como en el antiguo Imperio Romano. O sea, fíjate cómo lo que era cultura, lo que era carácter intelectual, era solamente específico a un grupo y era prohibido a la mayoría. Lo que pasa que anteriormente era a base de la espada, de la lanza. Hoy en día ya saben cómo manipular nuestro discernimiento a través de algo más poderoso que la bomba nuclear, que es el teléfono. Y algo muy importante también, las abejas están muriendo. Eso es algo que la gente tiene que entender y tienen que cuidar. En los casos en que Teresa hace los rescates, que por cierto
tengo que decir aquí que estoy orgullosa de mi hija, porque ha hecho un trabajo precioso, es cierto, y se ha dedicado en cuerpo y alma. Y bueno, las abejas están muriendo, Tere. Cuéntale por qué las abejas están muriendo. Bueno, son muchos factores del por qué las abejas están muriendo. Y es el cambio climático, los pesticidas, herbicidas, la siembra monoflorales, la contaminación de la luz en la noche. Yo no sé si ustedes se han fijado que no nada más las abejas, otros insectos están muriendo con esas luces prendidas en la noche. Inclusive estamos muriendo, no muriendo fisiológicamente o biológicamente, estamos muriendo como humanos. Vamos camino al transhumanismo, como dice Harari, Yuval Harari en el libro del Homo Deus, que es un tipo que está a favor de lo que promueve la Agenda 2030, pero me apasiona mucho su lectura porque me permite conocer al enemigo. Entonces, cuando yo leo el libro de él, el libro del primero Sapiens, es un libro que te da mucha cultura sobre... Yo lo leí 2 veces y estoy leyendo ya, que estoy concluyendo ya Homo Deus. El Homo Deus es hacia dónde va el mundo. Y él explica, claro, dentro de su visión, no la comparto ni siquiera un pequeño acábice así, dónde va el transhumanismo, que dice que ya pronto, como en The Matrix, en menos de 50 años los niños van a ser cultivados, entre comillas, porque tú podrás elegir cómo quieres que sean tus hijos. Y con los colores de los ojos, y el pelo. Y bajo qué digamos, que bueno, lo hablaba contigo, macho, o sea, el hecho de cómo tú puedes elegir quitarle a través de manipulación del ADN algunas incidencias en enfermedades, si quieres tengan más tendencia a la matemática, o sea, no vamos a ser humanos a través de la selección natural, sino prácticamente la manipulación tecnológica que va a ser de la mano, él dice, a más de un 80% a la inteligencia artificial. Y es que se manipula no solo todo. eso, ¿no? Sino que además ese libro que es fascinante, yo también lo he leído, una de las cosas que ella dice, ¿no? que probablemente veamos en un futuro, es que ya va a haber una parte de la sociedad que ya no van a ser clases que las diferencia el dinero y las posibilidades, sino que va a haber una diferencia biológica. Es decir, la élite que va a ser capaz de invertir en la mejora de su propio cuerpo de una manera genética y biológica, o sea, va a ser diferente al resto de la población. O sea, vamos a ver ya una clase social que va a ser distinta biológicamente. O sea, eso ya va a cambiar el mundo de una manera que a día de hoy yo creo que no somos ni capaces todavía de hacernos una idea. Pero fíjate que, en la misma naturaleza se están alterando las cosas. Claro. En el caso de las abejas, por decirte un caso, hay gente que está creando reinas. Sí. Con una mejorando la genética, supuestamente. Pero yo encuentro que eso es... Es que es un error, porque que en la naturaleza tú no puedes manipularla. Claro. Puedes, pero no debes. Pero oye, lo que quería decirte, aprovechando lo que dice Antonio, un tema que no es un tema de la miel, pero viene, fíjate que la idea es de compartir con ustedes, que lo cual me honra mucho en mi podcast, que le dan un nivel mucho más alto del acostumbrado. Nosotros felices. No, lo que pasa es que tenemos una campaña o una cruzada de despertar conciencias, punto. O sea, yo a nadie lo obligo. Incluso cuando me hablan, por ejemplo, y no lo hago de forma despectiva, por favor, de una agenda o de privilegios a una comunidad. En realidad, el objetivo de eso no es en realidad dar un privilegio a un grupo en perjuicio de los derechos de los demás, sino crear división entre el ser humano. Porque la única comunidad o colectivo que debería reinar es el colectivo de los humanos. Humanos como tal. Donde yo amo a mi prójimo, donde tanto como me amo a mí, independientemente de tu inclinación sexual, de cómo te sientas o lo que quieras hacer. Ahora, cuando tú quieres decirme a mí que lo que yo soy, por serlo solamente, ofende a un grupo que exige derechos sobre los míos o privilegios, entonces, y nos ponemos a discutir cómo eso, pertenecemos a ese pequeño grupo que son los borregos que nos dejamos dominar por la mediación política de las redes sociales y los medios de comunicación para mantenernos divididos. Ahora, cuando los seres humanos digamos, tenemos que pensar en individualidad, no del punto de vista egoísta, que yo soy primero, sino como humanos somos primeros y que tenemos que buscar la manera, de alguna forma u otra, despertar.
y abrazarnos, no buscar la manera de dividirnos. Sí, porque un ejército cuando se divide es que comienza a fracasar en el campo de batalla. Cuando un ejército, inclusive eso aplica a la vida militar, y Antonio es capitán del ejército español, amigo muy cercano, él me dice a mí, es que la unidad lo es todo. Cuando comienzas a dividir, porque no hay una parte que sea más importante que la otra. Si tú perteneces a la unidad de tal unidad, esa unidad no puede hacer su trabajo sin el apoyo de lo que tú no estás viendo, la parte logística. Y los seres humanos tenemos que compartirnos como una entidad que necesita el soporte. Somos colmenas. Pero fíjate cómo nosotros nos van desmontando. Es que el primer paso para alejarnos de nuestra esencia de seres humanos es alejarnos de la naturaleza. Porque es que la naturaleza es lo que más enseña. Incluso uno de mis autores, Saramago, cuando le entregan el premio Nobel de literatura. Saramago, ¿no? Saramago. Ajá. Dice, el hombre más inteligente que he conocido en mi vida no sabía leer ni escribir. Que era su abuelo, un campesino. Pero tenía sabiduría. Es que aprende de donde debemos de aprender de la naturaleza. La naturaleza nos enseña, además con observarla. Tú te sientas a observar la naturaleza, campante, sin distracciones, y tú creces porque tú entiendes y encuentras respuestas. Es lo que le pasa a Teresa. Ella dice que ella maneja su colmena por instinto, que ella las entiende. Sí. Explica, eso es difícil de entender, ¿eh? Sí, o sea, es así exactamente como tú dices, o sea, cuando yo entro a la colmena, yo percibo si las abejas están listas para ser chequeadas. Hay veces que ellas no quieren que la abran, que la fuñan, y hay que dejarla, porque, o sea, por algo ellas no quieren que tú las molestes. Tal vez están trabajando, están haciendo algo y no pueden ser manipuladas en ese momento. Entonces yo las respeto, yo las dejo tranquilas. Hay otras que sí, que se dejan trabajar, pues trabajo las otras. Y así. Tú sabes, quiero darte las gracias por traerme este obsequio. Y creo que luego nos vamos a comunicar. Sí. Porque yo pienso poner un mini market. Ya tengo un pequeño mercadito, o sea, es como una tiendecita. ¿Es verdad? ¿Dónde tú lo tienes? Ahí en mi centro. Y la gente va a comprar algunas cosas. Yo lo que vendo son prácticamente nutracéuticos, que son medicamentos naturales, no son drogas, sino algunos tipos de vitaminas o etcétera. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Por favor. Tú hablas mucho del azúcar y en la alimentación de las personas. Tú me estabas diciendo ahorita que el azúcar se había demostrado que hacía mucho daño. ¿El exceso de azúcar o no? ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿por qué tú quieres la miel? ¿Cuál es tu interés en la miel? O sea, porque todavía no entiendo. El interés mío con la miel, yo no trato de tener razón. Ajá. Yo trato de buscar la verdad. Hoy en día, por ejemplo, tú subes una publicación hablando de la miel y aparece una gente que su único objetivo en la vida es llevar la contraria y entra a buscar en una publicación médica científica. Sí. Donde dice, está demostrado que la miel produce tal enfermedad en los niños. Vamos por paso. Eso es verdad. Entonces, pero yo le pregunto, ¿pero tú has estado alguna vez en un apiario? Mira la pregunta. O sea, tú vas a hablarme a mí de miel. Tú sabes, yo soy medio plebe. Sí. Y tú lo que sabes de mierda, no de miel. Porque tú vas a discutir de algo porque tú lo leíste. Y lo confirmaste. Pero aguanta. Ajá. Pero tú no sabes que todo lo que tú lees hoy en día, prácticamente todo, a una apuesta que a un 100% es mentiras completas porque no hay verdades a medias. Tú no sabes que el objetivo de esa publicación es llevarte a tomar decisiones conscientes en la dirección equívoca a tu salud. Así mismo. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que una fruta hace daño? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que la miel hace daño? Pero tú coges una caja de cereal que tiene un corazón y que dice que tal compañía o asociación médica dice que es buena para el corazón. Tú no coges la miel ni la fruta porque esto es mejor para ti porque tiene un corazón pintado. Increíble. Pero, señores, tú vas al campo ahora mismo. Tuvo un campo. Ajá. Esto pasa aquí. Escucha, Antonio. En buen español para que flipes. Sí. Oye bien. Oye, tuvo un campo y un vecino se enferma. Se enferma un vecino. Ajá. Y fulano, lo internaron, lo llevaron para la ciudad. Ajá. Y cuando vuelve, el campesino coge los huevos. Oye esto, coge los huevos.
las naranjas agrias, Ajá. las chinolas, Ajá. las vende para comprar una malta morena con leche condensada para que se ponga fuerte rápido. No es mentira. No. Yo tengo un amigo mío médico que él cuenta que en el campo de él, oye bien, y él es de por allá por el cercado, por la frontera. La gente a veces cuando se enferma, vende los huevos y la naranja agria para comprar jugo tan en sobre. Sí, eso es verdad. Porque tiene vitamina C. Eso es increíble. Entonces, oye, tú tienes que entender eso. O sea, no es que... O sea, uno se ríe, pero eso cala en todos los seres humanos hoy en día porque nadie usa la realidad. La virtualidad domina casi todas nuestras decisiones. Cuando tú vas al supermercado... Tú eres muy valiente hablando de eso, porque mira, eso es así. Tú vas caminando. Ajá. Y yo no bebo Coca-Cola, refresco nunca. A lo mejor, si Antonio mañana me invita a España y me dice, mira, esa pizza se come con Coca-Cola, y no me arrepiento. Sí, claro. Pero yo no consumo Coca-Cola. Pero a veces tú vas manejando en la calle, en la Lincoln, y ves 3 letreros rápidos de Coca-Cola. Y cuando vas al supermercado y pasas por los refrescos, tú miras la Coca-Cola, hay 10 marcas más. Pero tú miras la Coca-Cola, ¿sabes por qué? Porque ellos entienden por programación Publicidad de neurociencia que la repetición de una imagen, aunque tú no la quieres, en tu subconsciente queda grabada para tú poder elegir de forma sutil, sin saber por qué, algo para comprarlo. Eso es así. Entonces, ¿a dónde vengo yo? ¿Cómo tú me dices a mí que una vaina que viene de la naturaleza, que inclusive hay, yo he leído esto, lo leí en un lugar, que inclusive hay mieles que cuestan miles de euros, sí, dependiendo de la parte, que una caverna en un lugar en Pakistán. Ajá, pero me refiero que ese pote te cuesta 10,000 euros o algo así. Sí, porque es que como los vinos, señores. La miel es como el vino. Entonces, tú me vas a decir a mí que esa vaina hace daño. Fíjate la mayor estupidez del mundo. La gente se pasa su vida entera comiendo basura, pero cuando digo basura es basura. Basura. En la mañana, un sándwich de jamón y queso. El jamón tiene tan poca carne y tanto relleno que ni carne se puede considerar. El queso, que se derrite, lo que menos tiene leche, lo abundan con aceite vegetal de que causa trastornos inmunes que te lleva al cáncer. Vamos a ver. El pan es manipulado genéticamente. Y aparte de eso, le echan 20,000 vainas para que el pan después de 6 meses no se ponga duro. Así es. Entonces te toma un jugo que tú no ves la fruta y viene en un cartón. Y al mediodía come lo que aparece. Y en la noche hace, o como yo el niño, con su papá y su mamá, haciendo fila en Wendy. Ay, sí. Entonces, el día que deciden de que comer sano, que se consideran apóstoles. Yo soy un apóstol de la nutrición. Van con unos lentes, tú lo ves serio. Entran a una tienda y cogen un producto. Pero esto tiene 2 gramos de carbohidratos. Esto me hace daño. Hermano mío, o sea, no es tan complejo como usted cree. Si algo vino del campo, es bueno para ti. Todo lo que uno consume, voy con tu respuesta, sí, que es procesado, causa 2 tipos de trastornos en el cuerpo humano. Un trastorno funcional y un trastorno estructural. Te voy a dar un ejemplo. La gente piensa que lo que más daño hace son los azúcares. No. Lo peor que un ser humano puede poner en su cuerpo, lo peor, son los aceites vegetales refinados. Dígase... Por Mac, no, ese no. El oliva no es refinado. Okay. Es canola, ajá, soya, girasol, maíz. Y eso que el canola tiene un corazoncito, por eso yo lo compré. Claro, porque es bueno, el corazón es bueno para el cardiólogo. Sí. Para que te enfermes. Para que el cardiólogo pueda vivir, ¿no? No, te dé hipertensión, te dé ateroma o te dé calcificación a las arterias, te cause trastornos cognitivos. Pero vamos a la definición de funcional y estructural. Ajá. Fíjate que cuando tú consumes aceite vegetal en una comida, de forma oculta puede ser, porque los panes industrializados, todos tienen aceite vegetal, los panes, y el queso, y tal cosa, y el cereal, todo tiene aceite vegetal procesado. Cuando tú consumes eso,
esos aceites grasos, esos ácidos grasos, tienen una función de ser precursores de cosas que manejan la inflamación, que son las famosas citoquinas y prostaglandinas. Y aparte de eso, son materia prima para producir algunas hormonas. Esa es la parte funcional, de función. Y la parte estructural es que todos los ácidos grasos, dígase, por ejemplo, los omega 3 y 6 y 9, tienen una función muy específica. Pero igual que el azúcar no tiene 2 siglos en nuestra vida, la miel tiene más vida que los seres humanos. Los aceites vegetales refinados tienen muy poco tiempo en contacto con la especie humana. Es cierto. No, que no existían. Oye, la canola se hizo como lubricante para motores. Ay, Dios mío, por Dios. Tú lo puedes buscar, aparecen publicaciones en Instagram, en YouTube, perdón. El asunto es que el aceite de canola, dije los omega, por ejemplo, los omega 3 ayudan mucho a formar el cerebro, la retina, y los omega 6 ayudan a que cada célula de nuestro cuerpo tiene la membrana celular, son fosfolípidos, donde el principal lípido va a ser un omega 3 o un omega 6. ¿Está conmigo? Por ejemplo, las neuronas usan omega 3, pero la piel usa omega 6, el cual tú lo consigues de la naturaleza. Frutos secos, algunas semillas, no sé, etc. Pero cuando tú le metes un omega 6 a esos aceites, es algo adulterado que nunca estuvo en nuestra alimentación. Es como que yo le pongo una pieza adulterada falsa a un carro. Cada célula de la piel, escucha la secuencia, comienza a reemplazar sus omega 6 que están en el librito de reemplazo de piezas por estos aceites grasos que nunca estuvieron, pero encajan. Pero una de las funciones de estas cosas en la piel es comunicación. O sea, la piel es parte de la inmunidad, es como el tejido epitelial o el tubimento, así como el intestino es parte de nuestra frontera de inmunidad o la inmunidad de frontera. Voy por parte. Dijimos, me como el aceite, me causa trastornos hormonales. Pero también ese aceite, parte de él se utiliza para reponer esas piezas que tienen que rotarse cada 24, se van cambiando esas piezas. Llega un momento que tu piel se enferma. Si tú no lo sabes. Pero ¿cómo se manifiesta? Dios mío, pero yo ahora soy que no puedo coger sol y que porque soy alérgica al sol. No, tú no eres alérgica. Tu piel está enferma y tú no lo sabes. Pero mira ese muchacho de que le pica un moquito, se le hace una roncha y un nacío. No es el moquito, es que esa piel tiene algo ahí que no está reaccionando como debería. ¿Me vas entendiendo? Entonces, una gente, para tener una idea del impacto negativo de eso, cuando tú dejes de comer esos aceites, que tú lo eliminas, y si voy a comer aceite de oliva, manteca de cerdo, mantequilla de verdad, no margarina, tú sientes mejoría al mes. Ya tú comienzas a coger sol, no te enfermas, la piel no comienza a ponerse roja. Pero reemplazar todo ese daño toma de 3 a 8 años. Wow. Porque el cuerpo no es una máquina. Y tú tienes millones de células. Entonces tienes que comenzar a reemplazar. Pero ¿cómo tú reemplazas? ¿Qué yo voy a tomar? No, ¿qué tú tienes que dejar de tomar? Entonces, ¿qué resulta? ¿Por qué el azúcar no es tan dañina? Es dañina en exceso. Pero que no hay nivel de tolerancia para los aceites. Para azúcar sí. Lo que pasa es que como los aceites causan trastorno de inflamación intestinal, es el principal causante de ansiedad constante en el día. El que tiene ansiedad va a comer más azúcar de forma impulsiva. Porque, por ejemplo, mi abuelo comía todas las tardes, después de almorzar, un dulcito criollo. Mi abuelo. Mi familia también. Y nunca fue al médico, no sufrió de hipertensión, no era gordo, se enamoraba con 70, 80 años. Entonces, tenemos que comenzar a pagar un poquito esto que está aquí, irnos para el campo a mirar cómo viven los viejos de campo, que están duros, que no están contando calorías, que cuando aparece miel se tiran su fruta con miel, y cuando están enfermitos tiran su cucharada de miel porque les sube la defensa y tiene efecto antimicrobiano y antibacteriano. Entonces deja de hablar mierda, que la miel hace daño. Lo que hace daño es comer mierda. Sí, es deja de comer mierda, ¿entiendes? Eso es increíble. Y también la miel tiene minerales. Tiene aminoácidos, por Dios. Aminoácidos, enzimas, vitamina D, C. Yo lo he buscado. Señores, es un antiséptico también. Sí. Sin embargo, el azúcar por las enzimas que producen las abejas. Sí. Fíjate algo que yo comentaba en estos días. Por ejemplo, fíjate cómo la naturaleza, para que ya más o menos ir entendiendo
Y es lo siguiente. Fíjate cómo el azúcar hace daño, ¿verdad? Pero tú no sabías que una de las fuentes más ricas que hay de minerales para evitar condiciones como hipertensión. Claro, o sea, no estoy diciendo que te vas a curar con esto, porque comienzas a decir disparate por ahí. Pero una de las cosas que conlleva sufrir muchos trastornos son deficiencias en nuestro cuerpo por años de magnesio y potasio. Tú sabes que una de las fuentes más ricas y biodisponibles de magnesio y potasio es el guarapo de caña. Eso es la basurita de la caña, ¿no? No, cuando tú el jugo. Ajá. Que ese jugo es que luego se procesa y a sacar el azúcar. Entonces, no es lo mismo el guarapo. A lo mejor tiene la misma cantidad de calorías, pero coño, no son las calorías. O sea, ¿qué me da eso? ¿Qué me aporta? No es que te va a bañar con un galón de guarapo todos los días para sanarte. Claro. Pero es para entender que las cosas, mientras menos procesamiento tiene, aporta algo o mucho que nos hace bien. Eso es correcto. Claro. Pero los haitianos, cuando venían aquí a la zafra de caña, su fuente energética es comer caña mientras cortaban. Que no es fácil esa cortadera de caña. Los haitianos tú lo ves que a lo mejor no tienen las mejores condiciones, lamentablemente, por el país donde viven y los corruptos, asquerosos políticos que tienen. Tú ves que prácticamente no tienen caries. Tú ves esos haitianos pobres en la calle, no les faltan los dientes. Wow, pero es verdad. Yo no me había fijado, es verdad. ¿Tú sabes por qué? Porque no van a comprar conflé al supermercado. Es verdad. Porque no van a comprar Pop-Tarts, porque no van a comprar leche descremada. O sea, comen comida cuando pueden comer. Wow. Fíjate, por ejemplo, ese mismo haitiano, que yo tengo varios amigos míos haitianos que viven en Estados Unidos, que eran extremadamente delgados, cuando miran a Estados Unidos, ya a los 2 años son obesos y tienen diabetes, tienen hipertensión. No estamos diciendo, por Dios, porque también la gente habla demasiado disparate, claro, que te vaya a vivir para Haití. Estamos viendo los contrastes para por lo menos poder comenzar a cuestionar todo. Sí. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo se les puede contactar a ustedes? ¿Ellos tienen su negocio? ¿Venden la miel? Me imagino que sí, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos varios puntos de venta en Nelos, o sea, para encontrar la miel. ¿Tú dices? Nelos, sí. Sí, Nelos, Carne Selecta, The Vita Place, Mercado Orgánico. Está también en Puerto Plata el restaurante Playa Riviera. Y pronto en Human Performance de Juan Carlos. Exactamente. Pronto en Human Performance. No te preocupes, vamos a hacer eso. Tú sabes que quiero darte las gracias a ti, a tu madre. Porque la idea aquí no es irnos con la bandera de tener razón, independientemente de lo que te dice el sentido común, que no es muy común hoy en día. Y la verdad que quiero felicitarte y te admiro mucho por lo que tú haces, no tanto por lo que haces, sino por la edad que tú tienes, lo que tú representas para tu generación. Muchas gracias. Que eres prácticamente un elefante blanco. Puedo decir, ante todo, también que felicito a tu madre, que aparentemente, o tengo la certeza, hizo un buen trabajo como madre. Ay, gracias. Porque usualmente los niños no son lo que se les dice, sino lo que ven. Así es. Por eso tenemos mucho cuidado que nuestros hijos consumen a través de las redes sociales, el teléfono. Menos redes, menos televisión y más ejemplo en el lugar. Es correcto. Le quiero dar las gracias de nuevo. Gracias a ti. Antonio y yo le damos las gracias. Gracias. Y creo que este va a ser unos podcasts que va a permitir a las personas comenzar a crear iniciativas, a indagar en cosas tan espectaculares como la naturaleza, el agro y la apicultura. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, muy agradecidas. Señores, gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simón.